chicos, sé que con el episodio vengo algo atrasado, pero ya no importa. Antes de que empiece el capítulo quiero mencionar algo muy importante. Últimamente me he dado cuenta de que no puedo medir bien mi nivel de mejora como escritor. Siento que avanzo, pero no sé exactamente en qué tanto ni en qué partes debería mejorar más. Por eso quiero pedirles su ayuda. Estoy buscando a algunas personitas que quieran ser lectores beta. Esto significa que podrán leer mis capítulos y tramas con mucha más anticipación, incluso días, semanas o meses antes de que los demás los vean, pero con una misión especial: ayudarme a mejorar. No se trata solo de leer por adelantado, sino de darme críticas constructivas, decirme qué les gustó, qué no tanto, qué parte se sintió pesada, si algo no se entendió, o qué creen que podría mejorarse. Quiero opiniones sinceras y detalladas, no solo un gran capítulo. Los lectores beta serían quienes me ayuden a pulir la historia antes de publicarla oficialmente. A cambio, tendrían acceso anticipado y formarían parte directa del proceso creativo, algo así como mi equipo de revisión. Así que si te interesa leer antes que nadie y ayudarme a crecer como creador, déjame un comentario o mándame mensaje en Discord. Y bueno, ahora sí, disfruten el capítulo. Apenas un susurro se escuchaba entre el claro de aquel bosque. El viento soplaba con intensidad, como si quisiera acabar con aquellas llamas que corrían entre árboles, pasto y magia. El mundo se detuvo, y con él, las llamas fueron recibidas por un gran estruendo de agua, de bolas que se dividían. Intentos de salvación iban a todos lados, pero jamás llegaban a su lugar. ¡Idiota!, gritaba una voz femenina. La repetía una y otra vez, dejando toda su garganta. Parecía que aquella palabra fuera un hechizo mágico para apagar el incendio. El cabello blanco de Noelle se manchaba de ceniza, ennegrecido como si el incendio reclamara su pureza. A esa hora, pájaros cantaban, los árboles bailaban, las flores caían, y muy seguramente, muchos animales descansarían en ese prado. Pero ahora, diferente, aquel paisaje había sido reducido a un círculo de caos. Entre el pasto quemado, un cuerpo yacía. No muerto, no rendido, solo agotado. Una momia vestida con telas lujosas, como si la vanidad misma se negara a arder. «Ah. Tú puedes, Noelle», susurró, apretando una piedra entre sus manos. Pero todavía no, aquella frase salió en risas, retando al mundo con su mirada. La piedra inició su trayecto, salió de su mano. Rápida, certera, capaz, una estrella que ganaba brillo, y como toda estrella, explotaba en algún momento. La chica esquivaba las explosiones con saltos torpes y giros desordenados, un baile dadaísta, absurdo y humillante, impropio de alguien tan noble como ella. «Basta. No quiero más», gritó al borde de la rendición. «Solo deja de hacer el suelo un campo minado con piedras». Aquel chico no dijo nada, pues sus palabras se escaparon en una risa juguetona, casi infantil, que brotó de su boca. Una que resonó entre las brasas, y como ellas, ardía de felicidad. Un agradecimiento escondido entre jugueteos peligrosos. Alrededor de ambos jóvenes, explosiones nacieron. Agresivas, que tomaban todo a su alrededor. Parecía que el tiempo cobraba su cuota, y aquellas piedras liberaban la poca ira que podían contener. Finalmente, todo terminó. Ya no había más piedras, ya no existían más árboles, y el pasto se había reducido a cenizas. Las bocas de ambos chicos jadeaban de cansancio, como si aquel momento les hubiera quitado el corazón. El respiro llegó, el cuerpo sintió el golpe, la adrenalina bajó. Y fue así, como aquellos conocidos cayeron juntos, al mismo suelo, quizás, al mismo sueño. El mundo volvió, pero esta vez ya no estaba en el mismo lugar. Aquel chico abrió los ojos. Dejó atrás el cielo gris y la cruel capa de tierra. Ahora lo recibía un techo ostentoso y una cama suave. Ese tacto le bastó para entenderlo. Había dejado de ser un niño. Volvía a ser un rey, aunque todavía uno demasiado pequeño. Solo pudo levantarse con brusquedad, como si aquella acción volviera a su corazón la calidez de aquel juego, que aún no se borraba de su sonrisa. De la nada, sus brazos fueron tomados en cadenas de manos que lo ataban, sin darse cuenta, ahora estaba rodeado de sirvientas y sonrisas, miradas de aprecio, palabras falsas o algunas, con ojos provocativos.
No entendía qué estaba pasando, solo entendía que cada quien buscaba su conveniencia, y aquellas sirvientas no eran la excepción. Todo era diferente, escuchaba voces que no sabía que existían, era arrastrado hacia un lugar que no quería, algo iba mal. Mientras las sirvientas lo arrastraban hacia un baño enorme, con mármol frío y espejos que reflejaban cada gesto de sorpresa en su rostro, el chico no podía entender nada. Cada paso parecía alargar la distancia entre él y la realidad que conocía. De pronto, entre los murmullos y los ecos de pasos, escuchó una voz que lo hizo detenerse en seco. Majestad, su corazón dio un vuelco. La entonación era inconfundible. No necesitó girar demasiado. Allí estaba Elira. Su persona favorita, aquella cuya sola presencia podía calmar su mundo interior. En un instante, el chico se soltó de las manos que lo retenían. Las demás sirvientas titubearon, sorprendidas, pero él no las miró. Como si una fuerza invisible lo guiara, camino hacia la rubia, su rostro iluminado por el alivio y la alegría de ver a alguien familiar en medio de todo aquel desconcierto. Se colocó a su lado. Las otras sirvientas, aunque aún presentes, parecían desvanecerse en la periferia de su atención. Elira lo miró, sonrisa suave y segura, y por un momento, todo el lujo, el ruido y las cadenas parecieron desaparecer. Solo quedaban ellos dos, y la certeza de que en aquel instante, nada podía reemplazarla. Y finalmente, la voz de aquel rey volvió. ¿Sabes? Hoy me divertí mucho. El olor volvió a su nariz, sintiendo aquel cálido aroma que ella desprendía. El mármol frío reguló su temperatura, y finalmente el vapor lo envolvió, como si la misma divinidad lo hubiera dispuesto. Elira caminaba al lado del rey, sus pasos seguros sobre el mármol frío de la ducha. Los ojos vivían sobre ella, aquella postura ligera llamaba la atención, mirada tras mirada, desprecio, envidia, nada de respeto. Para Goku, los minutos pasaron más rápido de lo que debían, y en su cuerpo, el vapor se enroscaba lentamente, disperso por aquel baño tan grande y lujoso. Sus ojos miraban hacia adelante. Regañado, tranquilo y seguro de no mirar el cuerpo desnudo de la fémina a su espalda. Sobre la cabeza de aquel rey, el agua caía, acariciando su frondosa cabellera, deshaciéndose de todo el desastre que Noelle le había heredado en aquella pequeña batalla. Con aquel baño, los pensamientos se fueron. Los recuerdos llegaron como nubes a su mente, y aquel niño parecía volver a quedarse sin voz. La misma expresión mañanera, con esa sonrisa boba que se perdía entre sus ojos inquietos. Incapaz de transmitir una emoción fija. Elira exprimía una toalla sobre él, limpiando lentamente su espalda, acariciado de forma suave su cabello, y el agua ennegrecida caía en finos hilos que desaparecían en la superficie del mármol. «Estás todo sucio, como un puerquito», susurró ella, apenas sonriendo. La risa se le escapó sin permiso, temblorosa, como si el calor le pesara en los labios. Goku la miró, arqueando una ceja, con ese gesto infantil que no sabía si era enojo o juego. ¿Un puerquito? No soy un puerquito. Claro que no, rió ella, dejando que sus dedos se hundieran en su cabello húmedo. Los puerquitos son más ordenados. Apuesto que uno sabría bañarse mejor que tú. Él soltó una carcajada suave, la clase de risa que no busca sonar fuerte, solo llenar el espacio. Por un instante, Elira pensó que ese sonido bastaba para silenciar el mundo. Pero luego, sin aviso, su voz se quebró. «Rompieron todos mis juguetes», dijo Goku, sin levantar la cabeza. «Todos. Ni siquiera pude salvar uno». El agua pareció detenerse un momento. Elira lo miró. El vapor rozaba su piel, y bajo aquella luz pálida, su rostro tenía algo de niño perdido. Se agachó despacio, hasta quedar a su altura. «Los juguetes se rompen, Majestad. Pero eso no significa que se acabe el juego». Él levantó la mirada, incrédulo, lleno de esos ojos capaces de ocultar lo que uno sentía. No eran solo juguetes. Tenían nombres, y recuerdos. Elira bajó la vista, dejando escapar un suspiro que se mezcló con el vapor.
Entonces haremos nuevos. Bueno, harás nuevos. Con los mismos nombres, si quieres. Sonrió con un temblor leve. No hay nada roto del todo mientras uno siga recordando. Goku la observó en silencio. Había algo en sus palabras que le llegaba sin pasar por la razón. Eres rara, dijo, con una media sonrisa. Eso dicen todos, respondió, encogiéndose de hombros. Pero al menos no te hablo como si fueras un monstruo. Él parpadeó, confundido entre risa y sorpresa. Tal vez lo sea. No, murmuró la chica, apartándole un mechón de la frente. Solo un niño grande que no sabe qué hacer cuando pierde algo que ama. El silencio volvió, cálido y húmedo. Goku se sumergió un poco más, dejando que el agua cubriera su cuello. Elira, sin pensar, volvió a enjuagarle el cabello con movimientos lentos, como si cuidara algo frágil. Eres una sirvienta muy traviesa, dijo él, con una sonrisa cansada. Y tú un rey que no sabe estarse quieto, respondió ella. Él soltó una risa corta, sincera. Entonces estamos empatados. Elira lo miró, dejando que la toalla cayera sobre el borde del mármol. Quizá, susurró. Pero mientras estés así de sucio, seguiré ganando. La sonrisa de Goku se ensanchó, sabía que aquellas palabras habían iniciado una pequeña guerra. Bueno, yo me ensucio por jugar, no por protegerme de huertos. Aquellas palabras lo regresaron a la vida. Su postura cambió, y con aquellos ojos inquietos, el cuerpo empezó a disfrutar del baño. El agua caliente como una cuna para él. Las manos de Elira se hacían el masaje rutinario de todos los días, de todos los baños. Acostumbrado a esa sensación, se sentó con lentitud en el borde más cercano bajo el agua, y sobre sí, empezó a sentir aquel frío aire diferente de la habitación. Elira pasó la mano por la espalda de Goku, apreciaba con tranquilidad aquella firmeza natural, un cuerpo definido que jamás había entrenado. Sus ojos, con familiaridad recorrían el camino de aquel extraño tatuaje que se ocultaba en su dorsal. Repetido en todos los baños, diferente todos los meses. Era raro, porque no sabía que hacía eso ahí, solo sabía que el remago nunca le permitió preguntar, no había espacio para dudas en un lugar lleno de órdenes. Siempre veía aquella forma extraña. Todos los días lo apreciaba, pensando que con solo sus ojos resolvería aquel misterio que el mago mayor le ocultaba. Lo podía oler como si fuera físico, una extrañeza antinatural, un tatuaje que cada año se borraba, y con él, la sonrisa de aquel chico. A principio, feliz, a final, casi torturado. Sus únicas preguntas, ¿por qué vuelve a parecer más fuerte cada año? ¿Por qué él cambia cuando eso desaparece? Su dedo recorrió aquel patrón, haciendo círculos, formando runas, y sin querer, dibujando aquellos que alguna vez existieron. Voces llegaron a sus oídos, palabras sordas que no podía terminar de comprender. Parecía que estuviera gritando, fluctuando, y a veces llorando. Como si aquella conexión llegara por completo a su ser. Su visión se pintó, y solo una imagen pasó a su mente. Aquel monstruo humano que algún día le arrebató todo lo que quiso, alzándose en victoria sobre los escombros y muerte. Un ser de total oscuridad que en sus manos portó las vidas de quienes más amo. Y solo unas palabras suaves tomaron forma. Elira, vete, por favor. Se repetía una y otra vez en su mente. La voz femenina se transformó de poco en poco. Unos brazos la aprisionaron con fuerza, y una sonrisa macabra la hizo volver a la realidad. Asustada por el impulso, abrió sus ojos lentamente, y volvió a aquel baño de mármol. La risa de Goku se contagiaba por todo el lugar, resonando como lo único valioso. En el suelo, el cuerpo de aquel niño había cambiado, no por forma, no por físico, más bien, por cómo ella lo veía. Por cómo sentía sus brazos alrededor de su cintura. No veía a un rey, no veía a un niño, solo veía a un joven riendo inocentemente sobre ella. «Me haces cosquillas, Eli», el susurro, lo suficiente como para captar la atención de la chica.
La rubia con una mirada juzgadora, volvía a ser ella misma, y sin pensarlo, se alejó en lentitud, sepultando sus propios sentimientos. Su risa nerviosa guió sus ojos hacia donde no esté él, intentando ocultar aquella sonrisa efímera. No sea indecente, Majestad. No se puede lanzar a una chica, y más cuando ambos están desnudos, aclaró en un leve regaño. Sus manos se movieron, y con lentitud cubrió sus partes íntimas, no con pena, más bien, con la naturalidad de quien busca protegerse. No le molestaba mientras estuviera alejada del eco de aquel monstruo. Pasaron minutos que parecían dilatarse solo para ellos. Sus risas flotaban en el vapor, mezclándose con el calor del agua y el roce accidental de sus manos. Cada gesto, cada mirada, era un puente invisible que los acercaba sin que ninguno dijera una palabra. El mundo entero parecía desaparecer, y solo quedaban ellos dos, jugando, riendo, y guardando esos segundos como si fueran eternos. Todo lo que empieza termina, y todo el que hace, acude al llamado. Con los dedos arrugados como pasas, salieron felices de aquel baño, tranquilos y contentos con aquella separación. Caminaron juntos por los lujosos pasillos del castillo, rodeando sus cuerpos con toallas. Una práctica impropia que el rey solo adoptaba con ella. Y finalmente, sus caminos se separaron. Aquel chico fue con tranquilidad a su habitación, y aquella mujer, a la suya, cargando su camino de miradas impropias. Las horas pasaron, lentas y pesadas como el sol que avanzaba perezoso por el cielo. El rey, sentado sobre la fría silla de su balcón, observaba su reno extenderse hasta el horizonte, y aún así, nada lograba capturar su interés. Sus dedos tamborileaban sobre el brazo de la silla, su mirada vagaba sin rumbo, buscando algo que rompiera la monotonía. Fue entonces que notó aquella cabellera de hongo que siempre lo aliviaba en esos momentos. Sin pensarlo demasiado, lo llamó, honguito Francois, ven aquí, ordenó, alzando su mano como si aquel gesto fuera suficiente para distraer su aburrimiento. El sirviente se acercó con pasos medidos, consciente de la mirada del rey que ya lo observaba desde el balcón. Majestad, ¿desea algo?, preguntó Francois con la deferencia habitual, aunque sin ocultar la chispa de curiosidad que siempre despertaba aquel tono caprichoso. Quiero ver todo, dijo el rey, recostándose con pereza sobre la silla, la barbilla apoyada en la palma de su mano. Usa tu magia. Muéstrame lo que sucede en el reino. Francois asintió y, tras unos movimientos discretos con las manos, varias proyecciones comenzaron a flotar frente al rey. Pequeñas pantallas de luz que mostraban distintos puntos del reino. Los distritos nobles, los mercados comunes, los lugares marginados, y las extensas tierras agrícolas donde los trabajadores sudaban bajo el sol o movían su magia para mantener las cosechas. El rey, curioso, recorrió con la mirada cada imagen, pero sus ojos se detuvieron en los jóvenes de los distritos agrícolas. Jóvenes de 15, 16 años, de su misma edad. Trabajando con magia, ayudando a crecer y cuidar las plantas, cargando con el peso de tareas que parecían demasiado grandes para su edad. ¿Y dónde están sus juguetes?, preguntó, con un tono de sorpresa sincera. ¿No tienen juguetes? No, respondió Marx, bajando la mirada, como si la palabra juguetes fuese un recuerdo extraño. Bueno, ya no, ya casi no quedan cosas así para ellos. ¿Por qué?, preguntó Goku, sin entender del todo. Los juguetes son divertidos. Todos aman los juguetes. El caballero mágico encogió los hombros, y un silencio pesado llenó la sala, como si la pregunta tuviera muchas respuestas que nadie quisiera decir en voz alta. El caballero permaneció quieto, sus ojos oscuros fijos en el rey mientras las imágenes cambiaban lentamente. Jóvenes de su edad cargaban cestas, empujaban carros, ayudaban a levantar troncos. Sus manos pequeñas y sus rostros concentrados parecían cargar más peso de lo que él jamás había imaginado. Pero, susurró el rey, intentando sonreír, todos deben jugar también, ¿verdad? Seguro que después de trabajar, ellos juegan.
Francois no respondió. Sus ojos señalaron disimuladamente otra escena, donde una niña se inclinaba sobre una planta, y un joven levantaba un saco enorme, sin un instante de descanso. El rey parpadeó rápido, intentando aferrarse a su idea. Seguro que después de esto, corren a sus juguetes, seguro que sí. Tragó saliva y volvió la mirada hacia las imágenes, buscando algún indicio de juegos, risas, distracciones, algo que confirmara su mundo. Pero no había nada. Nada que pudiera sostener su esperanza. No se necesitan juguetes cuando no se alcanza, dijo finalmente el Marx, con voz tranquila, casi un susurro que pesaba más que cualquier grito. No se necesitan juguetes, cuando están acompañados. Goku parpadeó, sorprendido de sí mismo. Frente a sus ojos, el mundo parecía otro. Los colores eran más fríos, los sonidos más lentos, como si todo respirara distinto. No sabía si había cambiado él o lo que lo rodeaba, solo que algo nuevo estaba ahí, algo que nunca había existido en su forma de ver las cosas.